con toda reverencia y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas capítulo 10 verso 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y viéndole fue movido a misericordia. Oramos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos aquí esta mañana delante de tu presencia. Señor, entendemos que tú eres el único que puedes ministrar las vidas. Si hay algo que falta en nosotros, te rogamos que a través de tu palabra en este día, tu Espíritu Santo, Señor, nos dé lo que falte en nuestra vida espiritual. Pon en nosotros de tu bondad, en el nombre de Jesucristo. Para tu gloria lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, hermano? Qué bueno. Pueden sentarse, pero ustedes saben, ya. Seguir alabando al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermano. Qué bueno es Dios, hermano. Mire qué lindo nos vemos esta mañana aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, ustedes no pueden ver lo que veo yo. Yo los veo a todos preciosos esta mañana. Aunque nos faltan algunos hermanos aquí. Gloria a Dios, pero estamos sintiendo, hermano, la armonía. Aleluya. Y el crecimiento del grupo para la gloria del Señor también. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Aleluya. Le damos la bienvenida a la hermanita de Moisés, que está con nosotros otra vez. Ella se llama Destiny. Gloria al Señor. El destino de Destiny es el cielo, ¿verdad? Y esperamos que Dios le lleve allí a su presencia. Que bueno, ya vino de visita hace unos días, en esta semana. Amén. Y le dijo a mi esposa: yo quiero seguir viniendo. Porque se gozó en el culto y está haciéndolo, está viniendo. Qué bueno. Moisés está happy. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es Dios, hermano. Aleluya. Vamos a hablar de algo precioso esta mañana en esta enseñanza de escuela bíblica y espero la participación de ustedes también en este día, en esta enseñanza. Aleluya, que nos habla de algo muy necesario en el pueblo de Dios y es la bondad. Gloria al nombre del Señor. La bondad es el amor de Cristo en acción, dice la verdad central de esta mañana. Yo no sé si algún hermano puede definirme qué cosa es bondad. Alguien que ha estado estudiando como esos preciosos estudiantes que yo tengo aquí esta mañana, que durante la semana han estado mirando el folleto de escuela bíblica y han estado estudiando profundamente. Alguien diría por ahí, yeah, right. Pero espero que lo hayan hecho. Amén. Y si no, comience a hacerlo. Gloria a Dios. Ya dijo amén, tiene que hacerlo. Gloria al Señor. Aleluya. A ver, ¿quién me define qué cosa es bondad? Amén. Misericordia, amor, hermano Giovanni. Compasión. Gloria a Dios. Qué bueno. A ver, ¿quién más? Bondad, bondad. Demuéstreme. A ver, ¿alguien me puede decir cómo uno demuestra ser bondadoso? Eso es la definición. Mire, la definición exacta de la palabra bondad. Disposición para ayudar al necesitado. ¿Puede anotarlo por allí si está anotando? Bondad. Disposición para ayudar al que necesita. ¿Está usted dispuesto a ayudar al que necesita? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo cristiano es nacido del Espíritu. Hello. Todo cristiano es nacido del Espíritu. La Biblia dice que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede
entrar al reino de Dios. Y el fruto del Espíritu de Dios tiene que estar en el creyente. Amén. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Gloria al Señor. Aleluya. Hablaba en estos días con un hombre que es de una secta contra Jehová. Y me decía, nosotros somos la única iglesia verdadera. La organización genuina de Jehová. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Porque ustedes lo dicen? Me dijo, no, por los frutos. Y yo le pregunto, ¿cuáles frutos? Y muy orgullosamente me dice, ¿qué organización predica en las calles como nosotros? Y le dije, bueno, pues nosotros predicamos en las calles también. Y tocamos las puertas de las casas. E invitamos a la gente. Y ahora mismo te estoy hablando a ti también. Así que si ese es el fruto, quiero decirte que los políticos también tocan las puertas. Los políticos también hacen mítines públicos. Los políticos también hacen trabajo personal. ¿Sabe usted que los políticos hacen trabajo personal? Entonces, ¿son los políticos hijos de Dios? Pueden ser unos ladrones, unos sinvergüenza, y o tener ese mismo fruto. ¿Cuáles son los frutos que hay que tener para ser hijo de Dios? El amor de Dios en nuestras vidas. El gozo de Dios en nuestras vidas. La paz de Dios en nuestras vidas. La benignidad de Dios en nuestras vidas. La bondad de Dios en nuestras vidas. Aleluya. La paz, la fe de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. La mansedumbre, la humildad de Dios en nuestras vidas. Y cuando uno dice nosotros somos los únicos, usted está demostrando tener el mismo pecado del diablo. ¿Cómo? Sí. El fruto que ustedes están dando es el fruto de Satanás. ¿Cómo usted me dice eso? Sí. ¿Sabe cuál fue el pecado del diablo? El orgullo. Y cuando una persona dice ser la única que sirve, la única que vale, su religión la única que sirve, si tu religión dices tú que la única que sirve, tú tienes el fruto de Satanás. Tú eres la organización de Satanás y no la de Dios. ¿Cómo? Porque eso estremece a la gente que le digan la verdad, sí. Lo primero que hay que hacer es humilde para reconocer que el único bueno es Dios. Que es Él en su misericordia que nos ha escogido como su pueblo. Que no son, aleluya, los esfuerzos nuestros los que nos salvan, sino la gracia de Dios. ¿No crees en la gracia de Dios? ¿No crees en la misericordia de Dios para salvación? ¿O crees que eres salvo por lo bueno que tú eres? ¿Tú crees que eres salvo por eso? Pues estás equivocado. Poder en el nombre de Jesús, hermano. Amén. Que Dios nos guarde a nosotros de no creernos en la única iglesia que sirve. Ni creer que somos perfectos. El único perfecto es el Señor. El único perfecto es el Señor. Y esta mañana vamos a hablar de una característica del fruto del Espíritu. Una característica tan necesaria y que tanto nos falta en ocasiones. Para esto vamos a usar como base el pasaje que se conoce como el buen samaritano. ¿Lo tienen allí? Lucas 10:30. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén es la ciudad de Dios. Jericó era la ciudad de mercado, de comercio. Y allí dice la palabra que descendía, bajaba. Y cuando un creyente desciende, baja de la ciudad de Dios, de la presencia de Dios, del lugar donde se busca la gloria de Dios, de la casa de Dios, del templo de Dios. Jerusalén representaba el lugar donde se adoraba a Dios. Y este hombre cambió la gloria de Dios por el comercio. Como hay gente hoy que no vienen a la escuela bíblica porque tienen cosas materiales que hacer. Cuidado, eso es descender. ¿Hello? ¿Están ahí todavía? Eso es descender. Cuando usted pone en primer lugar lo material que lo espiritual, usted está descendiendo y en peligro. Porque en ese camino de Jerusalén a Jericó lo que hay son ¿qué? Ladrones. ¿Y quién es el ladrón? ¿No es él el padre de los ladrones? ¿No es él el padre de las mentiras? ¿No es Satanás el ladrón por excelencia? El que vino para hurtar,
matar y destruir. Amén. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Vamos a llevar esto al plano espiritual rapidito, porque ya la historia material ya usted la conoce. ¿Quién no ha oído hablar del buen samaritano? Tanto que cuando una persona, en el mundo secular, hermano, que no es la iglesia, cuando una persona ayuda a otra, le dicen, hizo un acto de buen samaritano. Amén. Vino un buen samaritano y me dio, estaba lloviendo, se me rompió el carro, así dice un inconverso que no conoce a Dios, que no sirve a Dios. Estaba lloviendo, se me rompió el carro, estaba oscuro, aleluya, no podía arreglar el carro, pero vino alguien, vino un buen samaritano y me ayudó. Así dicen, ¿verdad? En todas partes, porque el buen samaritano se ha hecho famoso. Lo que no saben ellos que el buen samaritano es Cristo. Aleluya. Lo que no saben ellos que como Cristo para ayudar no hay otro. Él es el bueno y fuera de Él no hay otro. Gloria al Señor. Aleluya. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó ¿en manos de quién? Del ladrón. En manos del diablo. Amén. Y quien cae en manos del enemigo, miren cómo termina. El diablo lo despoja. ¿Qué cosa es despojar? Quitarle todo lo que tiene. En el caso de la ropa, despojarlo de su ropa. Lo dejaron sin ropa. Si traía dinero, lo despojaron de su dinero. En Perú dicen le rancharon. ¿Ve? Le quitaron, lo asaltaron. Amén. Y le quitaron todo lo que tenía. ¿Qué es el diablo cuando coge una persona? Le quita todo. Le quita la paz. Le quita la salvación si ha sido cristiano. Estamos hablando de alguien que descendió de Jerusalén a Jericó. Estamos hablando de alguien que estaba en Jerusalén, en la ciudad de Dios. Así que estamos hablando de alguien que conocía a Dios, que servía a Dios y que por un error en su vida cayó en las manos del ladrón. ¿Y será posible que haya creyentes que caen en manos del ladrón? ¿Habrá posibilidad de que un creyente se descuide al punto de caer en pecado? Sí. Y no es uno, son muchos. El propósito de esta enseñanza que el Señor da aquí no es discutir si los hay o no los hay, porque eso es una realidad, los hay. El propósito de esta enseñanza es qué actitud tomamos nosotros con aquel que ha caído. ¿Qué hace usted? Es mi pregunta esta mañana. ¿Qué hace usted cuando se entera que alguien ha caído en pecado? Creo que hay que invertir eso, ¿verdad? Orar por él y tratar de levantarlo. Pero ¿hacemos eso de verdad? ¿Lo hacemos de verdad? A veces nos hemos acostumbrado, hermano. Mire, hay dos extremos. Uno es el rechazo total al que ha caído. Y otro es la aceptación total al que ha caído junto con su caída. Esos dos extremos son malos. Hay lugares donde resaltan tanto el perdón y la reconciliación que ponen a un lado realmente el perdón. Y lo que hacen es practicar algo que se llama aceptación del pecado. Quiero comenzar por ahí. ¿Qué sucede con creyentes que cuando se enteran que alguien ha pecado? Silencio como el que tienen ustedes ahora. Pero ustedes no están haciendo eso, ¿no? Callado. No hay una palabra de rechazo a lo mal hecho. Porque no hace falta aprobar lo mal hecho para restaurar a un caído. Hay que reprobar lo malo que hizo y ayudarlo a levantarse a través del arrepentimiento. ¿Cuánto entendemos eso, hermano? El arrepentimiento es el que hace a uno levantarse. Pero, hermano, vamos a esta otra parte. Y es el problema de que como estamos en contra del pecado, como se nos predica todo el tiempo contra el pecado, cuando vemos lo mal hecho, la actitud, y esto es triste decirlo,
que la mayoría tomamos es de rechazo. Tanto rechazo que no le hablamos. Tanto rechazo que no le saludamos. Tanto rechazo que no le damos oportunidad al caído de levantarse. ¿Cuántos entienden eso? ¿Están viendo por dónde vamos? Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Error, error. No hay que descender de la presencia de Dios nunca. Pero lo hizo. Y por ese error que cometió, cayó en las manos de ladrones, que le despojaron, hermano. Lo primero que hay que entender es que una persona que ha pecado está no en una gran victoria, sino en una gran derrota. Está acabado, no le queda nada. Cuando el diablo toma una persona que ha estado en la iglesia sirviendo a Dios, adorando, cantando, hasta predicando, ayudando, colaborando, haciendo cosas en la obra de Dios, y el enemigo logra despojarlo. No solo le despoja, hermano, del gozo de la salvación, sino que le quita todas las demás bendiciones que siente un hijo de Dios. ¿Y cómo queda una persona que ha caído, hermano? Despojada. ¿Qué más dice allí? Herida y media muerta. Gracias a Dios no está muerta completa. ¿Entienden eso? Ahora, ¿qué pasó con el caído? Mire, allí estaba tirado, sin nada, herido y casi muerto. Que era una herida grave, porque dice que estaba casi, porque el pecado no es una heridita, es una herida de muerte. La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Amén. Hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció, y aquí está la enseñanza de esta mañana, aconteció que descendió un sacerdote. ¿Qué dice allí del sacerdote? Que descendió. ¿Me está viendo? Yo no sé si usted ve los detalles de esta enseñanza. ¿Qué hizo el sacerdote? También descendió. El versículo 30 dice, un hombre descendía y cayó en las manos del diablo. ¿Y el sacerdote qué hizo también? Descendió. También iba equivocado. ¿Por qué estaba equivocado el sacerdote? Por las actitudes que tomaba. Era el líder religioso. ¿Cuántos entendemos eso? El sacerdote, hermano, las tribus de Israel eran 12, ¿verdad? 12 tribus. De las 12, una era la tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes. Todos los levitas no eran sacerdotes. Los sacerdotes eran un grupo selecto de la tribu de Leví. ¿De dónde eran los sacerdotes? A ver, alguien me dice. De la familia de Aarón. Amén. Leví tuvo muchos hijos. Amén. Tuvo nietos. Pero de un familiar de Leví, Dios escogió una familia. La familia de Aarón. De la familia de Aarón eran los sacerdotes. Los otros ministraban en el templo también, pero los sacerdotes eran la casta, lo más importante. El sacerdote tenía dos responsabilidades. Yo no sé cuántos han estudiado esto antes, pero se lo quiero recordar esta mañana. Las dos labores importantes de un sacerdote, que son las de un pastor ahora también. Número 1, hablarle a Dios del pueblo. ¿Escuchó eso? Hablarle a Dios del pueblo. Y número 2, hablarle al pueblo de Dios. ¿Entienden eso? Esto es orar y ministrar la palabra. Gloria al Señor. La labor del sacerdote era esa. Pero el sacerdote pensaba que con pararse al frente y exhortar y hablar, ya lo arreglaba todo. Ya todo estaba hecho. Así que cuando pasó de largo, fue porque pasando junto a él, algo pasó por su mente. ¿Qué cree usted que pasó por la mente de alguien que quizás conocía a esa persona ya en la iglesia, pero ahora lo ve tirado en el piso medio muerto? Ahora lo ve en pecado, por decirlo así. Porque las caídas del creyente, la única caída que hay en el creyente es el pecado. Usted se puede tropezar allí al salir y romperse una rodilla y estar ingresado en un hospital y no ha caído.
Amén. ¿Entiende, hermano? Pero si peca, sí cayó. Amén. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora, al que cayó, el sacerdote lo ve y quizás dijo en su corazón, yo se lo advertí. Cabezón por no hacerme caso. Este era el que estaba cabeceando en el culto mientras yo predicaba. O dijo, tú eres el que estaba hablando mal de mí. Ahí tienes. Ahí tienes el pago por haber hablado mal de mí. Te lo buscaste, cabezón. Ahora aguanta como un caballo ahí. Quizás dijo eso. O quizás simplemente dijo, ese no es mi trabajo. Amén. Que se ocupe otro, que llamen al 911. Que yo no estoy para eso. Qué triste actitud, hermano. Qué triste actitud. Qué falta de, como decía el hermanito, qué falta de compasión. Amén. Que es sinónimo de bondad, compasión. Aleluya. Siguió de largo. No le importó. Y qué triste que el pueblo de Dios, hermano, ande moviendo cielo y tierra para ganar un alma para Cristo. Y cuando uno de los nuestros peca, no nos ocupamos de él. Quizás vamos a poner al sacerdote como un poco más espiritual, no lo vamos a dañar tanto. Iba a Jericó a predicar. Porque Jesús fue a Jericó también, ¿verdad? No a trabajar. Jesús no fue a Jericó a buscar ganancias materiales. Jesús fue a Jericó y se encontró con Zaqueo y lo hizo bajar del árbol. Aleluya. Y habitó en su casa y oró por él y lo salvó. Amén. Jesús salía de Jericó y un ciego gritaba junto al camino, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, aleluya, le dijo, quiero ser sano. Y fue sano. Amén. ¿Entiende, hermano? Aleluya. Los discípulos le dijeron a Bartimeo, no molestes al maestro. Pero él siguió alabando a Dios y clamando, Jesús, hijo de David. Y más alto, Jesús, hijo de David. Y cuando Jesús lo oyó, Jesús dijo, tráiganmelo acá. Y entonces le dijeron, el maestro te llama. Ten fe. El Señor te llama. Gloria al Señor. Así que Jesús fue a Jericó. Vamos a suponer que el sacerdote fue a Jericó a predicar. ¿Verdad? Iba a ganar almas. Pero allí estaba un alma que era una oveja descarriada. ¿Y qué decía el sacerdote de la oveja descarriada? En vez de buscar ayudarlo, habló de él. A lo mejor dijo, este cabezón, ¿qué va? Yo prefiero los pecadores que este. Porque a veces es más fácil, escuche bien, a veces es más fácil ganar a un pecador que a un caído. Eso es una realidad. Usted le habla a un pecador, hermano. Yo he hablado estos días con personas que nunca han servido al Señor, han sido católicos, religiosos, y usted ve el hambre que tienen de la palabra. Y se quedan extasiados. Pero cuando usted habla con un caído, tiene el corazón más duro que una piedra, hermano. Está casi muerto. Usted le puede gritar y no oye, porque está casi muerto. Aleluya. Oiga, cuando una persona está casi muerta es porque está en coma. Y así está un descarriado. Las calles de Ocala están llenas de descarriados. ¿Cómo están los descarriados? Casi muertos. Háblele. Y el sacerdote sabía esa experiencia y dijo, yo no pierdo tiempo en esto. Y hasta usaba texto a lo mejor porque hay creyentes. Hermano, estoy describiendo la condición de muchos creyentes a los que Dios ha salvado a ellos y no tienen compasión de los que han caído. Y esta mañana tenemos salir de aquí con la convicción de que al caído hay que amarlo y ayudarlo a levantarse. Alabado el nombre de Jesús. Hay creyentes que cuando ven que uno que falló en la iglesia, que fue un escándalo, hermano, que hizo daño, que pecó, aparece por la puerta. ¿Y este qué hace aquí? Mire el pastor cómo lo está saludando. ¿Cómo puede el pastor saludarlo después que habló mal de él? Después que se fue y denigró del pastor por todas partes. ¿Cómo el pastor le da un abrazo? Si fuera yo.
me ponía una bota bien grande, así con casquillo adelante, y le daba una patada que se perdía de aquí. Por eso no eres el pastor. Porque no tienes corazón. Porque no tienes alma para sentir que esa es una vida que necesita salvación. Que Dios nos ayude, hermano, porque en el crecimiento de esta obra Dios te va a traer gente aquí que han estado antes y que han sido un instrumento del diablo para hacer daño. Pero a pesar de eso, Dios quiere levantarlos. Dios quiere salvarlos. Dios no quiere salvarlos para que vuelvan a hacer los mismos errores. Aquí no vamos a recibir gente para que dejarlos que hagan toda la barbaridad que hicieron otra vez. No, gente que quiere arrepentirse de verdad, que está como muerto, pero que usted quiere, hermano, porque Dios pone compasión en usted. ¡Aleluya! Yo le confieso esta mañana que Dios ha tenido que tratar conmigo con el paso de los años, porque como pastor he ministrado, he predicado almas a las que Dios ha permitido que rescatemos, hermanos, aleluya, del vicio, del pecado, y después de rescatarlo y verles crecer espiritualmente y esperar de ellos que sean agradecidos, la mano que le dio de comer, la muerden, hermano. Nos han dado la mordida, nos han denigrado, han hablado cosas terribles. Y se han ido hasta con deseo de matarlo a uno, hermano, por allá. Y hasta desafiando. A mí hay personas que después de ayudarle, hermano, a salir del pecado, del vicio, del vicio de la droga, hermano, trabajar con ellos allí con amor tanto, que de pasar una madrugada con esa persona tratando de romper vicio, amarrada de las 4 esquinas de una cama, hermano, gritando para que le den la droga. Porque él mismo pidió que lo amarraran. Gritando, sáquenme de aquí, suéltenme. Y nosotros al lado allí orando, clamando a Dios, ten misericordia. Clama a Dios, hijito, clama a Dios. Pídele a Dios que te dé fuerza para romper ese vicio. Porque el cuerpo, hermano, que estaba contaminado por la droga, le hacía temblar como una hoja, sudar frío, gritar, decir malas palabras. Y uno allí gritando toda la noche, ten misericordia, Dios. Sálvalo, cámbialo, transfórmalo. Clama a Dios, hijito, pide, hay poder en la sangre de Cristo. Y pasar así una noche y al siguiente día sentirse aliviada esa persona. La siguiente noche otra vez, 2, 3, 4, 5 días batallando con esa persona para que rompiera el vicio, y lo rompía, y Dios lo levantaba, hermano, y comenzar a adorar a Dios y pasar meses y hasta años sirviendo a Dios. Y de repente, por alguna situación, el diablo se mete por algún lado porque le da lugar al enemigo. Alguien le habla mal de uno y le hacen caso. El diablo le pone cosas en la cabeza. Dijeron, me hablaron, y empieza a debilitarse, y uno aconsejarle, hijito, ten cuidado, te veo flojo espiritualmente, ya no eres el mismo como llegaste aquí, con esa hambre, has perdido la hambre de Dios, no te das cuenta que te estás quedando dormido en el culto, no te das cuenta que te estás entreteniendo, que mientras estamos predicando la palabra te pones a mirar para las paredes, o a mirar un librito, o a conversar con el de al lado, o a entretenerte con cualquier cosita. Y no quieres oír el mensaje, peligro grande hay. Peligro. Y verlo decaer tanto hasta que un día se revela. Hermano, y esa persona gritarme desde afuera, no me hable más porque lo voy a matar. Si se me para al frente te voy a matar, me dijo. Gloria a Dios. Y de verdad que me mató, hermano. Me encajó un puñal en el corazón. Fui al altar a llorar de dolor, Señor, mira. Y a reclamarle al Señor, ¿por qué? Si hemos dado todo por Él, si hemos pasado madrugadas llorando con Él para que Dios lo liberte. No solo poner la mano y orar para que se vaya el demonio, no es simplemente eso. Es pelear la batalla con ellos para que Dios los limpie completamente. Enseñarles, ministrarles, educarles. Y ahora paguen así, ¿por qué? Y el corazón de uno se empieza a endurecer, hermano. Y verlo al tiempo regresar herido, desbaratado. Y sentir en el corazón 2 cosas. Primero, lo que hizo después de que le pagamos con un bien. Y segundo, la compasión de Dios. Y luchar contra eso y decirle al Señor, por favor, que mi corazón no se dañe. Ayúdame a amarlo como si hubiera vuelto por primera vez otra vez. Y llorar con él y abrazarlo y esa persona pedirle perdón a uno. Es algo extraño, hermano, pero Dios lo hace. Dios lo hace, hermano.
Aleluya. Pero el enemigo pone cosas extrañas. Me imagino que este sacerdote que vio cosas mal hechas también sintió rechazo por lo mal hecho que esta persona. Y hasta quizás sintió que esa persona lo merecía. Pero aunque esa persona lo merezca, tú y yo también lo merecemos. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? También tú y yo merecemos el castigo. Porque así como hay gente que no agradecen lo que se hace por ellos, sí hay otros que lo agradecen. Sí hay otros que lo agradecen, hermano. Que viven agradecidos siempre. Aleluya, porque uno ha peleado la bendición con ellos. Porque sienten que uno es como el padre espiritual de ellos, que los ha ayudado a crecer, a levantarse. Bendito el nombre de Jesús, hermano. Aleluya. Pero se nos hace difícil a veces restablecer al que ha sido como nosotros y le ha fallado al Señor. Sentimos rechazo, y esto es importante, creo que es parte de lo que aprendemos esta mañana. Sentimos rechazo por el que ha sido fiel y le ha fallado al Señor. Pero que ese rechazo no nos cierre el corazón para no aceptar la humillación de esa persona, hermano. El arrepentimiento de una persona. Y usted y yo no somos nadie para decir, no, eso no es verdad, el arrepentimiento que tiene no es verdadero. Solo Dios sabe si es verdadero. Y si está tratando de engañar, déjeselo al Señor. Mire, el sacerdote, descendiendo por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Esto es, no hizo nada. Amén. Podía haberlo hecho, pero no hizo nada. Luego vino el levita. No era el líder religioso, era uno más en la congregación. Yo diría es un colaborador en la obra. Eso es un levita, un colaborador en la obra del Señor. A veces no nos gusta dar título porque la gente se infla tanto que después, hermano, gloria al Señor. Hay gente que en la iglesia colabora. Muévela, pastor, hace falta mover esa banca, vamos a moverla. Y mueve esto y lo otro. Pero entonces uno lo ve tan colaborador y dice, bueno, vamos a ponerlo de diácono. Pero cuando le pone el cartelito de diácono, dice, ya yo soy diácono, ya no tengo que hacer nada aquí. Que manden a otro, ya yo soy diácono. Y precisamente el diácono es para eso. Hay diáconos que se vuelven postes, hermano. Ustedes le dicen como columnas. No porque sean columnas del evangelio, de la verdad, sino porque son columnas de la iglesia, no se mueven para nada. Y hasta bomberos se vuelven, apagando el fuego. Empieza la gente a alabar a Dios, empieza Moisés a decir, santo, santo, aleluya, aleluya. Y le hacen así. Reverencia en la casa de Dios. Parece que estuvieran diciendo, Dominus vobiscum. Sal fuera por si acaso. Amén. Aleluya. Gente dispuesta a colaborar, a trabajar. Y este que era un colaborador, hermano, se supone que el colaborador es para que colabore. El colaborador es para que el ejemplo que usted haría, si usted ve un cucharón en el comedor en el piso y pasa el diácono por al lado y le da una patada y sigue. Y usted dice, bueno, si ese que tenía que hacerlo, no lo hizo, porque yo tengo que hacerlo. Porque cuando aquellos que están para colaborar en la obra no hacen su trabajo, son un mal ejemplo. Uy, están bastante callados esta mañana. ¿Se está gozando con la enseñanza en este día? Aleluya. Pero, hermano, a pesar de esos dos mal ejemplos, yo diría a pesar de esos dos hipócritas. Amén. Hello. Vamos, júguelo junto conmigo. A pesar de esos dos hipócritas. ¿Está ahí conmigo? Vino uno. Hermano, que si usted analiza este tercero, no tenía ninguna obligación de hacerlo. Dice la Biblia que era samaritano. Lo primero que dice que era samaritano. Que era un samaritano. Uno de Samaria. ¿Sabe por qué no había relación entre los samaritanos y los judíos? Porque en Samaria, hermano, primeramente, cuando se dividió el reino, en Samaria se construyó otro lugar de adoración diferente a Jerusalén.
Y Samaria se convirtió en la competencia de Jerusalén. En Jerusalén se adoraba a Dios. Jeroboam construyó un becerro de oro y adoraba, según él, a Jehová allá en Samaria. Pero pasaron los años y todos fueron cautivos al final. Samaritanos, israelitas y judíos. O sea, las dos tribus, Judá y Benjamín, y las otras 10 tribus al final, todos fueron dispersos. Y cuando Dios trajo el regreso, las 10 tribus ya no existían. Hermano, solo existían. Por eso usted ve que después del cautiverio es que se le empieza a llamar judíos. Antes del libro de Esther no se menciona la palabra judíos. Porque el pueblo regresó a Israel y todos eran el pueblo de Dios. Pero una parte de ellos, que allá en el destierro se habían casado con personas de otras naciones, se volvieron creyentes mezclados con el mundo. Y no los dejaban vivir junto con el pueblo judío. Así que formaron una colonia, un grupo que se convirtió en una ciudad grande, la ciudad de Samaria. Samaria era un pueblo de gente que no eran judíos legítimos, sino que eran hijos de judíos con extranjeros. Amén. Y su culto era idolátrico. Y practicaban todas las costumbres y pecados de los extranjeros. Y por eso los judíos no se llevaban con ellos, porque decían que eran inmundos. Los samaritanos criaban cerdos. ¿Ve? Los samaritanos comían cerdo. Los samaritanos rechazaban la mayoría del culto que se daba a Dios en Jerusalén. ¿Están entendiendo? Y entonces eran conocidos como creyentes de una calaña inferior, de una calidad inferior. Y los despreciaban, no se llevaban. Cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana, hubo una conversación entre ellos y la mujer le dijo: Maestro o Señor, ¿dónde es el verdadero culto? ¿En Jerusalén o en Samaria? ¿En aquel lugar, el templo, o en el monte de Samaria? Y Jesús le dijo: la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús le dijo a la mujer: ustedes adoran lo que no saben. O sea, ellos no sabían que quien estaba adorando era el diablo. Pero a pesar de eso, Jesús los amaba. ¿Entiende eso? Entonces, hablando, hermano, en un sentido espiritual, los samaritanos eran aquellos a los que el pueblo legítimo de Dios rechazaba, porque su culto no era bueno. Hablando en otras palabras, hermano, el samaritano no tenía por qué ayudar a gente que lo despreciaban a él. Y les dije ahorita que Cristo es el buen samaritano, precisamente por eso. Porque siendo tan bueno, la gente lo rechaza. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús no fue aceptado por su pueblo. Pero aunque no lo aceptaron, dio su vida por ellos. Alabado sea el Señor. Aun cuando lo mataban, decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Qué sucedió con este samaritano? Mire, el levita pasó y no hizo caso. El sacerdote pasó antes que el levita y tampoco hizo caso. No se interesó, no hizo nada. Pero cuando el samaritano pasó, ocurrió algo con él, que es lo único a través de lo cual usted y yo podemos ayudar al que está caído. Alabado el nombre de Jesús. Mis palabras no pueden ayudarlo a usted a que usted dé la mano al que está caído. No son mis palabras, es un fruto del Espíritu de Dios. Aleluya, es la obra de Dios en nuestro corazón. Es un corazón lleno de Dios y de su presencia. No es el título de sacerdote, no es el título de pastor, no es el título de maestro, no es el título de cristiano, no es que yo te ayudo porque soy del movimiento misionero mundial, no.
Es que cuando paso por ahí, pasa algo dentro de mi corazón, que el que está reinando aquí adentro aprieta mi corazón y me hace sentir misericordia por aquel que está caído, que no me hace pensar en lo que hizo, que no me hace pensar, aleluya, en que lo merezca o no lo merezca, porque yo tampoco lo merezco, aleluya, ni usted tampoco lo merece, sino que el poder de Dios está obrando aquí adentro, y es Él el que nos mueve a tener misericordia. ¿Sabe usted por qué los cristianos ayudan a los necesitados? No para quedar bien con la gente, ni para tener galardones en el cielo, ni para obtener la salvación, sino porque hay un fuego aquí adentro que nos quema. Las cosas se hacen por la misericordia de Dios que nos cubre, por la misericordia de Dios que nos llena, por la misericordia de Dios que nos cubre, aleluya, hasta sobreabundar en nuestras vidas. Bendito sea su nombre para siempre. ¡Aleluya! La diferencia entre el pueblo que ama a Dios y está lleno del Espíritu de Dios y los religiosos es esa. En una enseñanza como esta en la mañana, en una religión vacía y muerta, el que está al frente parado dice: hermano, practique la bondad. Vamos a practicarlo, vamos a ir afuera. A la primera persona que usted vea, aunque no la conoce, dele un abrazo. Si no tiene ayuda, ayúdelo. No, hermano, no es eso lo que yo he venido a predicarle esta mañana. Lo que he venido a decirle es que Dios llene su vida de su misericordia. Llénese de Dios, de su compasión. Aleluya, los frutos no aparecen como un esfuerzo que se hace, sino como algo que lo produce Dios en el corazón. El buen samaritano fue movido a misericordia. ¿Sabe usted por qué Cristo lo salvó? ¿Porque usted lo merecía? ¿Ah? ¿Sabe usted por qué Cristo lo salvó? ¿Porque Cristo quería ganarse un trono en el cielo? Si Él lo tenía. Yo no sé cómo algunos tratan de explicar la palabra diciendo que Cristo alcanzó la grandeza, que por eso se humilló, para alcanzar la grandeza. Es cierto que Dios exaltó a Cristo por su humillación, pero Cristo no vino a este mundo buscando eso. Cristo vino buscándolo a usted y buscándolo a mí. La causa por la que vino, se la voy a decir, que miró hacia aquí abajo y vio al hombre perdido y fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia, hermano. Hay gente que ha caído en pecado y sus heridas lo tienen casi muerto espiritualmente. Y tratan de levantarse, pero no encuentran una mano amiga que les dé la mano. No una mano amiga. El mundo no hace falta que encuentre una mano amiga esperando obtener galardón por lo que hace. Los creyentes que han caído no están esperando buscar otros creyentes que hacen las cosas para que se le dé un premio, sino creyentes que tienen un corazón misericordioso. Que Dios cambie nuestros corazones, hermano. Que Dios cambie tu corazón para que sientas compasión por el que ha caído. Hay unas reglas, y esto es importante que lo entendamos, que Dios ha establecido para levantar al caído. Y usted no puede levantar al caído en el método suyo, es en el método de Dios. Amén. La forma de una persona levantarse es con el arrepentimiento. Es apartándose de lo mal hecho. Amén. Hay situaciones en las que hay que romper, hermano, no solo con el pecado, sino con lo que lo lleva al pecado. Hay personas que para levantarse, después que han sido cristianos y han pecado, hay que darle directrices que a veces son difíciles. Y hay que decirle: tienes que romper tu relación con esa persona y no ir a su casa nunca más. ¿Cómo? Pero ¿y la responsabilidad que tengo? Cúmplela sin tener que atarte a esa persona en nada. Busca una persona a través de la cual puedas hacer cumplir tu responsabilidad, pero no unas tu vida al pecado pasado. Rompe completamente con él. Son directrices que Dios ha establecido en su palabra, que son sabias y que Dios sabe lo que hace, porque las consecuencias son terribles. ¿Entiende eso? Cuando usted encuentra el pasaje de Sara y Agar, cuando Dios quiere arreglar el asunto malo que había hecho Abraham aceptando el consejo de su mujer, aleluya, cuando Sara decide, y era Dios quien estaba en el asunto, que esta mujer tenía que irse
Gloria al Señor. Aleluya. Abraham no quería, pero Dios le dijo a Abraham, deja que hagan así, porque tú no sabes el futuro. Tú no sabes que ese otro hijo va a ser padre de una nación que va a pelear siempre con tu hijo acá, con el de la promesa, y que va a interrumpir la promesa. Deja que ese esté allá y esté acá. Y a veces no entendemos, hermano, y ejemplos como ese hay mucho en la palabra, por los cuales Dios, para arreglar una situación en el creyente que ha caído y quiere levantarse, le da directrices de cómo hacer las cosas, para que le salgan bien. Porque si nos creemos tan amorosos, como dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 5, que la iglesia de Corintios quería ser tan amorosa y restaurar a un caído de tal forma que un hombre que estaba con la mujer de su padre, oiga, un bandido que le había quitado su mujer a su papá, o sea, era su madrastra, quizás su mamá había muerto, porque relaciones con su papá, su mamá no podía tener, pero era su madrastra, y el bandido quizás era más joven y el otro más viejo, y logró conquistar a su madrastra y se la quitó a su papá. Y la iglesia de Corintios, ¿sabe cuál fue la decisión que tomó? Aceptar al adúltero. Y le dijeron, ven, te amamos, Dios nos manda a levantar al caído, así que ven, y mi mujer, ¿qué hago con ella? Y le dijeron, ven con ella también, y la vamos a aceptar, es más, los vamos a casar aquí. Y el apóstol Pablo se enteró, y la ira de Dios llenó su corazón. El celo por la palabra, y dijo, a ese perverso, bótenlo. Esa no es su mujer. Esa es la mujer de su padre, y no importa el pecado que ha cometido, ese hombre no puede estar ahí. Hay que romper esa relación completamente. ¿A dónde quedó el asunto de levantar al caído? Es que para levantar el caído no podemos quebrantar las leyes de Dios. No podemos aceptar el pecado. No podemos convivir con el pecado. No se olvide de esto, que esto es palabra de Dios para su vida esta mañana. Aleluya, no puedes convivir con el pecado para levantar y arreglar lo que ha sucedido. Hay que romper con el pecado, y hay reglas que Dios ha establecido para mantener el pecado alejado de usted. ¿Cuánto adoramos a Dios, hermano? Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Pero que no cerremos el corazón. Porque yo no sé si a usted le pasa, hermano, que cuando ve a un creyente a quien usted ha amado y ha caído, usted no ha perdido el amor por él. Sigue sintiendo amor en su corazón. Yo no puedo entender por qué hay creyentes que en un instante están abrazándolo a usted y diciéndole, le amo, hermano. Qué gozo de tenerle como parte de nuestra iglesia. 5 minutos después se entera que falló y lo empujan así. Échate para allá, ni me mires más. ¿Y dónde están los amores que hablabas hace 5 minutos? ¿Dónde está? No había ningún amor, nada. Si el amor de Dios está, cuando se entera que cayó, no aplaude su pecado, no se calla la boca, no apoya el pecado, le duele el corazón. Le duele el corazón, hermano, y llora. Y si por alguna casualidad siente que esa persona le dice, perdóname, yo quiero cambiar, ayúdame, entonces le ama más que antes. Y le da un abrazo y le dice, aquí estoy para ayudarte. Yo quiero ayudarte, vamos a buscar dirección, vamos a prepararnos para que te levantes del pecado. A veces predicamos contra el pecado, pero hablamos poco de esta responsabilidad de ser bondadosos, de ayudar al que tiene necesidad. Por esa causa a veces en la iglesia hay creyentes que han pecado y no tienen valor suficiente para arrepentirse, para pedir perdón, porque tienen miedo al rechazo. Y nosotros tenemos que prepararnos, hermanos, en oración, llenarnos de Dios, para no rechazar al caído, sino amarlo. Lo repito nuevamente, no amar su pecado, no apoyar lo mal hecho, pero sí no virarle la espalda, hermano. A veces hay gente que no está en la iglesia por nuestras actitudes, hermano, porque no sabemos perdonar al que ha fallado. Y usted puede estar dispuesto a tirarle la piedra al que pecó, pero cuando usted se analiza a usted, se da cuenta que usted también merece la pedrada.
Gloria a Dios. Ese es el sentido. Yo no sé si usted está dándose cuenta de lo que Dios le habla esta mañana. El sentido que da la palabra es ese. Cuando habla de al corregir al pecador, tengas cuidado, no sea que luego tú caigas en el mismo error. Para que así como has sido compasivo, tengan compasión de ti también. ¿Entendemos eso, hermano? Dios nos ayude a ser una iglesia de santidad, apartada del pecado, pero también llena de compasión, de bondad hacia aquel que ha caído y quiere cambiar. Usted sabe que hay gente que peca y no quiere cambiar. Le gusta lo que están haciendo y lo siguen haciendo. Y no aceptan corrección, se molestan. Ponen una carga, a veces un burro en lancha, hermano. O usted le dice que está mal. No, el que quiere cambiar acepta que le digan que está mal. Lo reconoce y pide ayuda, hermano. Este samaritano encontró al hombre. La Biblia, lo que más me interesa de este pasaje, para la enseñanza de esta mañana, es que fue, mire, dice allí, el verso 33, y viéndole, fue movido a misericordia. Cuando usted ve a Jesús, aleluya, cuando multiplicó los panes y los peces, la Biblia dice que viendo Jesús la multitud, tuvo compasión de ella. Algo sintió Cristo aquí adentro. ¿Qué siente usted cuando camina por las calles de Ocala y se encuentra con uno que fue hermano y hoy no lo es? ¿Será usted de los que se encuentran en el Walmart? Y no quiero darle propaganda a ninguna tienda aquí, Señor me ayude. Nosotros no aceptamos política ni propaganda, gloria al Señor. Usted va a una tienda, hermano, como Walmart, que es la tienda de los pobres, usted sabe, usted encuentra toda clase de gente allí. Y cuando ve de lejos, ve a aquel que era hermano de la iglesia y que se puso a hablar mal de usted y hasta le empujó el carro y se lo chocó para irse del templo. ¿Qué hace usted? ¿Se esconde entre la ropa y se va? Oiga, yo encuentro gente en los mercados que hasta dicen ser hermanos y en la iglesia me saludan, pero cuando me lo encuentro en la tienda me huyen. Y yo digo, bendito sea el Señor. Tan feo estoy que me salen huyendo. Pero no, tengo el discernimiento del Espíritu de Dios que me dice, algo anda mal en sus vidas que le están huyendo al siervo de Dios. ¿Y por qué no quieren saludarme? ¿Será que hay un arete puesto por donde no debe estar? ¿Será que hay algún pantalón puesto donde no debe estar? ¿O alguna pintura por ahí extraña que no quiere que el pastor la vea? Alabe a Dios ahora. No le oigas a tu hermano, gloria a Dios, que eso no es de Dios. No tengas problemas, que si yo sé que tu condición espiritual no es buena y te veo en una condición mala, yo no te voy a virar la espalda, ni voy a mirarte con cara mala, ni voy a estarte señalando por lo que estás haciendo, sino que te voy a hablar con amor, aleluya, como siervo de Dios que soy, y voy a darte hasta un abrazo y decirte te amamos, te estamos esperando en la iglesia, como te extrañamos. Y aunque estés asistiendo a la iglesia, si algo malo estás haciendo, lo que voy a darte no es una patada. Aunque quizás otros lo hagan y estés acostumbrado que cuando algún líder te ve cometer un error, lo que hace es echarte una entrada de palo para acabarte de expulsar. Así no me formó el Señor a mí, hermano. Yo no soy así. No puedo ser así. He visto a otros dentro de la misma obra hacerlo, pero no puedo ser así. Lo que siento es el dolor del pecado que está cometiendo. Y aunque no apoyo lo mal hecho, no lo apoyo. Y ya habrá el momento para decirle lo que estás haciendo está mal. Pero la primera impresión, el primer acto que hago con esa persona, tiene que ser de compasión, hermano. Como el samaritano que fue movido a misericordia. Aunque después tengamos que llevarlo al mesón para que lo curen. Aunque después tengamos que llevarlo a la oficina, que algunos le llaman la sala de tortura, que no lo es, y decirle allí esto y esto está mal. Y vamos a corregirlo. ¿Qué necesita? ¿En qué podemos ayudarte para que cambies esta forma de vida? Y se le trata de dar el consejo, hermano, sin gritos, sin enojo, sin rechazo. La corrección tiene que hacer con la unción, con el aceite del Espíritu de Dios. Como el pastor que encontró la ovejita.
Amén. La llevó al rey y la ungió con aceite. Porque es el aceite del Espíritu de Dios el único que cura las heridas, hermano. ¿Cuántos adoramos al Señor? ¿Cuántos adoramos al Señor? Aleluya. El apóstol Pablo era un hombre lleno de la misericordia de Dios, hermano. Y cuando corregía a los creyentes lo hacía con tanto amor que algunos pensaban que no tenía autoridad. Y algunos empezaron a hablar y a decir, este no tiene autoridad. Habla cartas y escribe cartas que son duras, pero cuando viene en persona nos trata con tanto amor. Y algunos hermanos tomaron a mal la compasión y el amor que mostraba el siervo de Dios. Creían que era un débil, que era un flojo, que no tenía autoridad, porque hay gente que piensa que para tener autoridad hay que gritar y ofender. Y la autoridad de Dios no son los gritos, ni las ofensas, ni el desprecio. ¿Sabe lo que es la autoridad de Dios? El amor de Dios. La autoridad de Dios es la compasión de Dios. Esa es una autoridad superior, única. Aleluya. Que Jesús, mientras era golpeado en la cruz, decía a los que le golpeaban, decía de ellos, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Qué autoridad tenía Cristo, hermano? Autoridad para no dejarse dominar por la ira, por el enojo, para no dejarse dominar por la venganza hacia quienes estaban haciendo daño. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios ponga en nuestros corazones esa compasión, esa misericordia que nos mueve a ayudar al que está en pecado, para poder levantarlo y hacerlo parte del pueblo de Dios. Yo no sé cuántos hemos entendido la enseñanza esta mañana. Aquí donde usted está, hermano, incline su rostro y vamos a hablar con el Señor. Yo no sé si el Espíritu de Dios le trae a la memoria ahora la actitud que usted ha tenido con alguna persona que usted sabe que cometió un error y que esa persona no quiere hacerlo más. Sin embargo, usted no le da la oportunidad. Esta mañana, pídale a Dios que ponga misericordia en su corazón. Yo creo que es momento de decirle al Señor, cambia mi corazón. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo he predicado tu palabra esta mañana. Te suplico que tengas misericordia. Señor, que como este buen samaritano, pasando junto a él, llegando allí al lugar, su corazón fue movido a misericordia. Danos de esa compasión, de esa misericordia, para poder ayudar, para ser bondadosos con el que le necesita, pero hacerlo no para cumplir con el pastor, o para dar, Señor, alguna impresión delante de la gente, sino porque tú has tocado nuestro corazón, porque hay un fuego aquí adentro que no nos deja estar tranquilos cuando vemos al caído y sabemos que podemos ayudarle. Danos, Señor, ese fruto glorioso de tu Espíritu, que es la bondad, Dios mío. Te lo pido de todo corazón. Ayúdanos a levantar al caído, a vendar al herido, Señor, a restaurar al que ha fallado, a hacerlo con un corazón sincero, con amor, con compasión, no tolerando el pecado, no apoyando lo mal hecho, sino ayudándole a levantarse. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga esta mañana, mis hermanos. Que Dios les bendiga más. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos le